Primero, introducción a la poesía hebrea. Ah, introducción a la poesía hebrea. Y antes de comenzar, déjenme dar un anuncio, porque como no escuché a la chica diciendo recording, ¿sabes? No, in progress, déjenme dar un anuncio. De ahora en adelante, no solo en esta clase, en todas las clases, esto cuenta para los que están en línea como los que no. Sobre la base de nuestra póliza o las normas de estudio, de que hay cierta cantidad de clases que ustedes pueden faltar y cierta cantidad de clases que no y pueden perder de hecho la clase, las clases no se van a acabar. Antes se grababan siempre automáticamente, pero en algunos años, últimamente hemos visto a algunos alumnos que por ahí han, no sé si la palabra es abusado, pero se han acomodado a esa nueva realidad y prefieren faltar a la clase y después ver el video. Entonces, para poder controlar la cantidad de ausencias, si ustedes saben de algún conflicto que no van a poder estar en una clase y tienen la cantidad de ausencias injustificadas para no estar, por favor avisen con tiempo y comuníquense directamente con el profesor de la clase y copien también ya sea a Gamaliel o a David Garza para que por favor ellos le puedan grabar la clase. De lo contrario, la clase no se va a grabar. Se espera de ustedes, como estudiantes del seminario, que ustedes estén aquí, ya sea de manera presencial o de manera virtual. ¿Entendió? Excelente, excelente. Bueno, habiendo dicho eso, entonces 25 de enero. 25 de enero. Repetime tu nombre. Sabir. Sair. Sabir. Sabir. Con X. S-A-V-I-R. S-A. V-I-R. Ok. R. Sabir. Ok. Primera vez que escucho ese nombre. Gusto tenerte en clase. Gracias por tenerme ahí. Por supuesto. Por su buen espacio. Sabir nos está visitando. Él es un estudiante de IDEX y bueno, estaba en el área y Homero le invitó a tomar la clase. Así que hoy es 25 de enero, vamos el asunto a tratar, vamos a terminar de ver la introducción a la poesía hebrea, vamos a terminar de ver algunas características literarias de la poesía hebrea, vamos a ver algunas figuras literarias y voy a introducir algunos conceptos de la paternidad literaria de los salmos, como así también la legitimidad de los títulos. Y con eso espero hoy poder terminar la introducción al Salterio entero, con estos componentes que son necesarios para después adentrarnos la próxima clase en el Salmo 1. Para hoy tenían que leer las páginas 81 a 126 de Skokel, de Luis Alonso. Entonces, por favor, muestren eso, regístrenlo en Canvas, no se olviden de hacerlo antes de la clase. Y ya para la semana que viene vamos a meternos directamente en el Salmo 1 y tienen que venir no solo preparados, habiendo leído a Skokel y Pagan, pero sino también tienen que hacer la traducción oral del Salmo 1. ¿Está bien? ¿Juan? ¿Alguna pregunta? Ok, perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces con esta introducción a la poesía hebrea. Había introducido uno de los componentes. ¿Alguien se acuerda cuál era una de las características literarias de la poesía hebrea? Concisión. La concisión. ¿Qué es la concisión? Es la economía de palabras. La economía de palabras. ¿Sí? La economía de palabras. Si hay algo que distingue a la poesía hebrea, por ejemplo, de la prosa hebrea o de la profecía hebrea, es que recurre a menos palabras y con menos palabras pretende decir mucho. ¿Sí? Esto es algo característico. Así como en la prosa, algo característico es el uso del bayectol. ¿Sí? Ese es el esqueleto, por así decirlo, de la prosa hebrea. En la poesía, si hay algo que lo marca, que lo distingue, es este concepto de concisión. Dijimos que ni siquiera ese elemento que es tan necesario para nuestra poesía castellana o inglesa, el ritmo y la rima, eso ni siquiera es un componente literario necesario de la poesía hebrea. Pero si algo que la distingue es la concisión. El segundo componente o característica básica de la poesía hebrea es el paralelismo. ¿Sí? Paralelismo. Entonces, concisión era el primero, el segundo es paralelismo. ¿Qué es el paralelismo?
Una comparación. Similitud entre frases. Similitud entre dos frases, ¿alguien más? Correspondencia. Correspondencia. Sí. Eso lo sacaron de Pensando. Pensando. Sí. Una. Eso es como Sí, Hugo. es la manera como la poesía hebrea se distingue a diferencia de otro tipo de poesías, donde las poesías buscan una rima de palabras y el paralelismo busca presentar la misma idea dos veces, y ese es el tipo de rima que pudiéramos encontrar en la poesía hebrea. La misma idea dos veces. Exactamente. ¿Todos estarían de acuerdo con esa definición? No, depende. O puede ser también No el contraste de la misma, el contraste o dependiendo del tipo de paralelismo. Ok. Federico. Sí, hay paralelismos sinónimos Sinónimos. que se caracterizan bueno, de alguna forma repetir la primera unidad lógica. Sí. Hay algunos otros que son sintéticos, Sí. que se caracterizan por adicionar a la primera unidad lógica y llamen a todo lo que dijo Hugo acerca de que es la estructura que caracteriza al saltero. También hay de contraste, o no sé si se llama, no recuerdo ahorita, son antitéticos, antitéticos, y se caracterizan por exaltar la diferencia entre las dos unidades lógicas. No necesariamente es simétrico, tengo entendido. La segunda parte puede ser bien extensa. Bueno, creo que dentro de todo están yendo en la dirección correcta. Creo que la palabra clave acá, que solamente la dijo Roberto, y tal vez la tiene de trasfondo en la música o lo que sea, pero la palabra aquí clave es correspondencia. Correspondencia. Para definir el paralelismo, o en el centro de la poesía hebrea, se encuentra esta idea de paralelismo que es algún tipo de correspondencia. Esa es la palabra clave, la correspondencia entre dos o más unidades. Adele Berlin, que tiene un excelente libro que se llama The Dynamics of Biblical Hebrew Parallelism, la dinámica del paralelismo hebreo bíblico. Si ustedes tienen inglés, cómprenlo, este libro vale la pena. ¿Sí? Adele Berlin, sí, como el nombre de la cantante. ¿Sí? Adele Berlin, como la ciudad, y se llama The Dynamics of Biblical Hebrew Parallelism. ¿Sí? Hay dos ediciones, cualquiera que compre, yo compraría la última edición. Si no saben inglés, aprendan inglés para leer este libro. Debería este libro estar traducido en español, es excelente libro para hablar del paralelismo. Lamentablemente no lo está, si no se empezaría a leer. Pero ella justamente en este libro dice que la correspondencia, esta idea de correspondencia es la esencia misma del paralelismo. Así es como ella define el paralelismo. La correspondencia está en el núcleo, en el corazón del paralelismo. De manera similar, Kemper-Blockman señala que el paralelismo se refiere a la correspondencia que se produce entre las frases de una línea poética, ¿okay? O de una idea poética. Otra vez, noten que ya sea Berlin o ya sea Naumann, utiliza esta idea de correspondencia que se produce entre las líneas. De modo que nosotros podemos concluir que el paralelismo, en su corazón, en su núcleo, es una relación de correspondencia entre las distintas unidades de la poesía. Noten que yo no digo dos unidades, digo distintas unidades, porque puede haber paralelismo de 3 líneas, puede haber paralelismo de 4 líneas o más incluso. Y de hecho, ¿cuál es la unidad más básica de la poesía hebrea? ¿Cómo llamamos la línea? Tiene otro nombre más técnico, ¿alguien sabe? No. ¿Colon? Colon. Sí, colon. Colon. ¿Sí? Colon sería lo que nosotros diríamos una línea, ¿sí? Eso se llama un colon. 2 colon sería un bicolon, tricolon, cuatricolon, ¿sí? Esas son distintas líneas,
¿sí? De correspondencia. Ese es el nombre técnico, el colon, ¿sí? La mayoría de las líneas hebreas o los versículos de la poesía hebrea están compuestos de bicolon, ¿ok? De dos líneas de unidades poéticas que tienen algún tipo de correspondencia entre sí. Ahora, este tipo de correspondencia puede darse en varios niveles, porque no solo alcanza con decir, hey, hay correspondencia. Nosotros tenemos que tratar de definir correspondencia en qué. ¿En qué hay correspondencia? ¿En qué hay algún tipo de correlación? ¿En qué hay? Bueno, ¿cuál sería el sentido más básico de correspondencia, Robert? Bueno, el significado. Semántico. Ese es uno, pero hay dos niveles básicos de correspondencia en la poesía hebrea. Uno es el semántico, ¿y el otro cuál es? Está que si hay sujeto, objeto y verbo. ¿Cómo se llama eso? Lo llamamos Morfológico. gramatical. ¿Ok? Entonces, la correspondencia puede darse en dos niveles básicos. Puede ocurrir a nivel gramatical o puede ocurrir a nivel semántico, a nivel de significado. Déjenme darles algunos ejemplos. Entonces, Salmo 103, versículo 10. ¿Cuál sería el equivalente de significado? Si significado representa semántico, gramatical, ¿y qué palabra usaría? Estructura. Estructura básica de la oración. Noten el Salmo 103, versículo 10. Noten cómo empieza. Lo. Después tiene esta preposición, ka, y después dice jata enu. ¿Jata qué es? ¿Se acuerdan? Pecar, ¿verdad? Pecar. Eso en realidad no es un verbo acá, es un sustantivo, es pecado. ¿Ok? Tiene acá una preposición y acá tiene un sufijo pronominal de primera persona plural. Nosotros. Sí, nuestros Nuestros pecados. No de acuerdo a nuestros pecados, asá. Hiciste. Tercera persona singular, ¿sí? Es un cal perfecto, tercera persona. Hizo, perdón. Claro, no hizo a nosotros, la nu, de acuerdo o conforme a nuestros pecados. Y no, ¿ok? Noten acá tenemos la misma estructura. Otra preposición, abonotenu, ¿sí? Abon tiene que ver justamente con iniquidad, ¿sí? Transgresión, y no de acuerdo a nuestras transgresiones, pagó, Gamal tiene la idea de pagar, dar, retribuir sobre nosotros. Noten que acá no dice a nosotros, dice al nu. Noten, esto es lo que se llama un tipo de correspondencia gramatical. Y esto sería una correspondencia, llamamos idéntica. Idéntica, no porque usa las mismas palabras, sino porque en la estructura más básica, gramatical, es igual, es idéntica. Noten, si nosotros partimos esto en dos, está justamente marcado por el atna, ¿ok? Noten que tenemos el lo, aparece esta partícula adverbial negativa hasta el principio. En el próximo colon, ¿cuál es la primera cosa que tenemos? También la partícula negativa adverbial, lo. Después noten, ¿está seguido de qué? De dos palabras que tienen preposiciones. Y la misma preposición. Sufijos. Sustantivo y después sufijo de primera persona plural. Después seguido por un qué? Verbo. Asá, gamal. Verbo. Los dos incluso tienen el mismo tema, la misma flexión, es un cal perfecto, tercera persona masculino singular, y después seguido de una preposición, en un caso es la, en otro caso es al, y después primera persona del plural, nu. Esto es lo que llamamos una correspondencia idéntica. ¿Sí? Se corresponden, digamos, después lo pueden agarrar, digamos, pueden copiar el versículo 10 y pueden llevarlo a Word, romperlo a la mitad y ver cómo está las líneas, todo es igual. Sería de correspondencia gramatical, dijo, ¿verdad? Esto sería un ejemplo de correspondencia gramatical idéntica. Acá se demuestra el genio creativo del poeta, que utiliza la misma gramática a través del versículo. Pero no siempre se da esta correspondencia idéntica. De hecho, lo que es más común es la correspondencia equivalente. La correspondencia equivalente todavía es gramatical, pero es equivalente, no porque no se dan todas las líneas necesariamente. Noten el Salmo
117, versículo 1. Noten, ¿qué dice? Hallelujah. ¿Sí? Ah, Yahweh. Yahweh. Entonces, ¿qué es halal? Halal de alaben, lavar. Lavar, muy bien. Este es un imperativo, masculino plural. Alaben, ¿a quién? A Jehová. Et Jehová, Kol Goyim. Todas Todas las Todas las naciones. naciones. Ahí tenemos el Adna. ¿Y después qué dice? Shabhuhu. Shafuhu, que también esta palabra es alabar, adorar, si es un sinónimo de halal. Oh. Todos los Kol Haumim. Kol Haumim. Sí, Am es pueblo, ¿sí? Haumim es plural, pueblos. Noten que acá tenemos correspondencia gramatical, sí la tenemos, pero no es idéntica, sino que es equivalente. ¿En qué sentido? Noten, si nosotros partimos el versículo, ¿dónde estaría la mitad? En Goyim. ¿Ok? Noten con qué empieza el primer colon. Imperativo. Con un imperativo plural. El otro colon, ¿con qué empieza? También. Con un imperativo plural. ¿Sí? Sí, claro. Aquí está, noten, ¿cómo termina? Con Kol, Kol. Goyim, con Kol, Haumim, ¿ok? Por ahora tenemos correspondencia idéntica, sí, pero ¿dónde está la diferencia? En el medio, en el objeto de a quién tenemos que alabar. No te dice alabar a Jehová, tenemos la señal del complemento directo. En el próximo colon no tenemos eso. ¿Qué es lo que tenemos en su lugar? ¿Qué es lo que está al final del verbo imperativo? ¿Están conmigo? Sí, en el Noten, hu. hasta acá En se el termina el verbo imperativo. Este hu, ¿qué es? Es un sufijo pronominal de tercera persona, masculino singular. ¿Sí? Alabad, adorad a él. ¿Quién es él? Bueno, en el colon previo se sabe que es Jehová. Amén. Entonces, este es un ejemplo perfecto de correspondencia gramatical equivalente, no idéntica. No idéntica. Para que sea idéntica, tal vez tendría que haber puesto otra señal de complemento directo, y ya sea repetir el nombre de Jehová o decir el Altísimo, decir Elohim, ¿se entiende? Pero en este caso, uno de los componentes gramaticales se cae y en su lugar hay otro que nos hace referencia por el antecedente. ¿Se entiende? ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, Pedro. Entonces el equivalente de Shabhuhu es Hallelujah Yahweh. Sí, señor. Ok. Ese es el equivalente. Sí, ese es el equivalente. Y después el Kol, tenemos igual, Kol, y después Goim, y después dice Haumim. Una pregunta, Lucas. Tal vez la única, sí, ya hemos visto, la única diferencia tal vez que logro también ver ahora es que cuando dice Kol Goim y cuando dice Kol Haumim, en este caso mete un artículo que no está con Goim, para ser más específico, pero Haumim. no cambia el significado de ninguna manera. Si uno quiere tal vez ser más específico, pero no cambia el sentido. Víctor. Sí, dijiste que había un paralelismo gramatical y no puede también entrar en un paralelismo de sinónimos. Ahora voy a entrar en eso. Ahora voy a entrar en eso. Lo que primero los quiero introducir a este sentido de correspondencia, que creo que es clave. ¿Sí? Paralelismo, entonces, está ligado a este concepto de correspondencia. Quiero adentrarles en este mundo. ¿Sí? Que Adel Berlín hace un gran trabajo en poder identificarlo y salirse un poquito de estos conceptos arcaicos que tenemos de estas tres distinciones, y después voy a explicar por qué. Pero quiero que ustedes, cuando piensen en la palabra paralelismo, piensen en este sentido de correspondencia. Hay correspondencia a nivel gramatical, equivalente o idéntica, y hay correspondencia, ¿sí?, a nivel semántica. Esa tal vez es la más común, la correspondencia a nivel semántica. ¿Por qué digo la más común? Porque si fuese correspondencia a nivel gramatical, uno esperaría tal vez, diría, el paralelismo hebreo también está fundado sobre la base de rima o ritmo.
¿sí? Porque quiere en todas las partes ser igual en su primer colon y en el segundo colon y en el tercer colon, ¿sí? Si acá hay una parte, hay un imperativo, en el próximo tiene que haber un imperativo, en el próximo tiene que haber un imperativo. Entonces hay un tipo de ritmo que lo marca. Pero vamos a ver que lo que impera más no es tanto el paralelismo gramatical, sino el paralelismo semántico. Y ahí se rompe todo ritmo y rima. ¿Está bien? Es muy diferente a nuestro concepto de poesía castellana o inglesa. Tenemos el otro concepto que es justamente la correspondencia a nivel semántica. Noten el Salmo 92. Salmo 92, versículo 1. Salmo 92, versículo, bueno, sería 2 en hebreo, se dice Tob es Tob. Bueno, Bueno, la Jodot, Es deja. alabar. alabar, muy bien. Bueno es alabar ¿a quién? A Jehová. Yahweh. Noten que ahí tenemos el Atna. Y después dice ¿qué? Ulsamar. Besamer. Sí, Ulesamer. Ulsamar. ¿Qué es ese verbo? Ulsamar. Exaltar. Como, Mm, como Cantar, ¿no? Cantar. Cantar. Noten esto. Samar comparte la misma raíz con qué? Con mismor Con acá mismor. arriba. ¿Sí? Salmo, tiene que ver con cantar. ¿Sí? ¿Y acá qué tema es este, Federico? el tema verbal. Sí, ahí estamos. Sí. Es definitivamente es un pie. Un piel, ¿por qué lo sabes? Tiene un dagues fuerte y el rojo verde. Muy bien. Tiene el dagger short y tiene el rojo verde, el violeta rojo verde. Muy Sí. bien. Y después, entonces dice, bueno es alabar, ¿sí? A Jehová y cantar le shimha a su nombre, A su o a nombre. tu nombre, en realidad, porque segunda A tu persona nombre. masculino singular, y después dice Elión, El Altísimo. el Altísimo. Este sería un vocativo, o Altísimo. O Altísimo. Está invocando, ¿sí? O Altísimo. Entonces, especialmente porque se está refiriendo a él en segunda persona, algo que no es común. Por los rangos, ¿no? Entonces tenemos Tob, bueno es alabar a Jehová y cantar a su nombre o a tu nombre o Altísimo. Noten que acá tenemos lo que llamamos paralelismo, hay un tipo de correspondencia, pero no hay correspondencia necesariamente a nivel gramatical. A gramatical noten que empieza con Tob, en la contracara no vemos eso, No. ¿sí? Sí hay dos verbos, está Jotot y está Samer, ¿ok? Pero no están en el mismo lugar, no están en la misma posición. Yahweh no está en la misma posición, bueno, con Elión, pero no es una frase preposicional. Noten que no hay el mismo tipo de correspondencia que vimos en los salmos anteriores, pero sí hay en sentido, en significado, a nivel semántico, hay un tipo de correspondencia. Dice, bueno es alabar a Jehová y cantar a tu nombre, oh Altísimo. ¿Ok? Entre las dos líneas hay una correspondencia. El objeto de la adoración sigue siendo el mismo. Sí. ¿Sí? La adoración y la alabanza y el cántico están interrelacionados. ¿Sí? Y lo que dice la primera parte que la segunda no dice es el concepto de Tov. Correcto. Bueno es. ¿Ok? Así que Tov en realidad impera o reina por sobre encima de las dos partes. Uno podría decir que tal vez es un caso de elipsis. ¿Sí? Bueno es alabar a Jehová, bueno es cantar a tu nombre, oh Altísimo. ¿Sí? Pero por una cuestión de correspondencia y por mantener concisión de palabras, lo pone al principio y eso impera o modifica ambas partes. Pero noten que no hay correspondencia gramatical, ni idéntica ni equivalente. Acá la Semántica. correspondencia es semántica. Y este es el paralelismo más común del Antiguo Testamento, especialmente de la poesía hebrea. ¿Alguna pregunta? Sí, Lucas, Sí. estoy tratando de entender. Entonces, gramatical, solo para tener una correspondencia gramatical, todo solo tiene que ser verbal, porque en este caso hay los adjetivos. En este caso hay dos adjetivos. ¿Dónde ven los dos adjetivos? El to ¿Sí? y el ayo. ¿El dónde? El ayo, altísimo. Sí, pero no. Uno está haciendo, el León está siendo utilizado como título y a nivel vocativo.
Pero la pregunta es, ¿puede haber una correspondencia gramatical si hay dos adjetivos o dos sustantivos No, o está más? siendo utilizado de distintas maneras, Víctor. No, pues tal vez no en este caso, pero que tengan una correspondencia. Sí, puede haber algún tipo de correspondencia. Y siempre hay correspondencia. Lo que pasa es que lo que hay que definir, y ese es el punto, lo que hay que definir es qué tipo de correspondencia. Correspondencia hay, porque el paralelismo hebreo, el núcleo es la correspondencia, pero hay que definir si es semántica o si es gramatical. O equivalente. ¿Se entiende? La mayoría de las veces va a ser así, semántica. Es decir, no va a haber el mismo orden, adverbio con adverbio, partícula negativa con partícula negativa, verbo con verbo, sino caeríamos en este concepto de rima y ritmo. Y tanto en semántica como gramatical es el ADNA lo que divide. El ANA nos ayuda a dividir. El ADNA es la clave. Sí. Aunque se usa otro tipo de acento, el cual, ¿se acuerdan? ¿No? Ole Bayoret. ¿Se acuerdan del Ole Bayoret? No. Bueno, después les pueden practicar de nuevo en los acentos. Entonces, estos son, buscamos la correspondencia y a qué nivel está jugando, en qué papel está jugando. ¿Está bien? Claro. Ahora, y acá quiero remontarme un poquito a lo que se enseñaba antes. C.S. Lewis, por ejemplo, solía enseñar que el paralelismo en la forma hebrea, era la forma hebrea de decir la misma cosa dos veces con palabras diferentes. Así definía C.S. Lewis el paralelismo hebreo, decir la misma cosa dos veces con palabras diferentes. De hecho, cuando yo pregunté qué es paralelismo, alguien me dio esta definición. Con otras palabras, no sé quién fue. ¿Quién fue el que me dijo algo así? Decir la misma cosa con palabras diferentes. Fui yo, profesor. Ahí, Hugo. Soy yo. Y Hugo no es C.S. Lewis. Pero podría ser también algún día, quién sabe. Pero C.S. Lewis tenía este concepto del paralelismo hebreo, que era justamente lo que distinguía el paralelismo hebreo, es decir, la misma cosa dos veces con palabras diferentes. Lewis en realidad no fue el inventor de esto. Él fue, en gran parte, como también lo fue Hugo, él fue influenciado por otras personas. Él fue influenciado por Robert Louth, que en 1753 dio una serie de talleres sobre la poesía hebrea. Y Louth justamente dio estos talleres de la poesía hebrea y él definió el paralelismo en 1753 como la técnica que los poetas usan para expresar, y estas son sus palabras, de muchas maneras diferentes la misma cosa con palabras diferentes. Decir o expresar de muchas maneras diferentes la misma cosa con palabras diferentes. Noten que C.S. Lewis claramente se vio influenciado por él y Hugo se vio influenciado por alguien más que adoptó esta misma enseñanza, no sabemos de dónde. Y es justamente de acá, esta definición que se remonta al año 1753, que sale esta famosa clasificación del paralelismo hebreo como sinónimo, antitético y sintético. ¿Okay? Esa me la repitió recién Federic, ¿sí? Hay distintas formas de equivalencia. Puede ser sinónimo, es decir, lo mismo dos veces. Antitético, algún tipo de contraste entre colon 1 y colon 2 o colon 3. Y sintético, avanzar el argumento, es decir, añadir nueva información a la siguiente línea poética. Eso es el sintético. Si estudiaron alguna vez hermenéutica, esa es la manera en que se enseñaba, o que se enseña todavía, el paralelismo hebreo. ¿Sí? Con esas tres clasificaciones: sinónimo, antitético y sintético. ¿Sí? Ahora, déjenme darles... Aunque ya están todos bastante... Saben lo que significa, ¿no? No les tengo que dar ejemplos. ¿O sí? Necesitan ejemplos. ¿Están conmigo? ¿Sí? Benjamín, ¿estás conmigo? ¿Sí? ¿Pablo está conmigo o no? Pablo está muy quieto ahí. Está como si fuese una foto, ¿no? El pintor naranja. ¿Estás ahí? No, no está ahí. Ok. Osvaldo, ¿estás conmigo? ¿Sí? Tengo que dar ejemplos de lo que es un paralelismo sintético, antitético y sinónimo. ¿Sí? Alex me pide que sí. Ok, noten. Sinónimo. Salmo 15, versículo 1. Yo creo que Osvaldo podría hacer la traducción de este salmo porque lo predicó hace poco, ¿no, Osvaldo? Sintético. Salmo Sí, 15. No podría. Noten, Salmo 15. Salmo 15, versículo 1, después de decir Mismor le David, Salmo de David, o Salmo que fue escrito por David, ¿cómo empieza? Yahweh, mi
Yagur, no yogur, ¿ok? Y Yagur, ¿qué? Bealeja. Bealeja, ¿ok? Yahweh, mi, ¿qué es mi? ¿Quién de ¿Quién? Yagur? Yagur. Viene De de Ger. morar, de habitar, ¿sí? ¿Quién habitará? ¿Lo conocen? ¿En tu qué? En tu, ¿qué es ajal? Morada. En realidad tiene que ser ojel. Sí, es como tienda. Como En una tu morada. tienda, ¿sí? En tu tabernáculo, ¿ok? Y después dice, mi, ¿quién? ¿Quién? Ish, con, shahan, ¿qué es? Tiene también esta idea de la morada, ¿sí? Morar. ¿Quién morará en Bajor, o Bejar, perdón? Har, ¿qué es? Monte Montaña. Santo. Monte. Santo, muy bien. Ah, Entonces, acá Monte tenemos santo, ¿no? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo, en tu tienda? ¿Y quién? La idea es, Shahan también puede ser de acostarse, pero la idea es morar. ¿Quién morará en tu santo monte? Santo. ¿No? En tu monte santo. Noten acá tenemos un ejemplo claro de esta famosa clasificación del paralelismo sinónimo. Decir lo mismo dos veces. ¿Sí? Con otras palabras. Es decir, es un concepto en dos líneas poéticas. La única diferencia, de hecho, acá tenemos algunos componentes que se repiten, como por ejemplo el mi relativo, perdón, del interrogativo. Después tenemos los dos verbos que son victols. Después tenemos frases preposicionales, pero Yahweh no se repite en la segunda frase y puede ser similar a lo que pasó, ¿se acuerdan? En el otro, donde está Tov e integra las dos partes, acá también, una cuestión de elipsis, ¿sí? De economía de palabras. ¿Está bien? Este es un ejemplo de un paralelismo sinónimo. Sinónimo. Que rara vez es idéntico. ¿Puede darse que sea idéntico? Claro que sí. El Salmo 8, versículo 1 y el Salmo 8, versículo 9. Que eso es un ejemplo, después vamos a hablar un poquito más. Es un ejemplo de inclusión. ¿Ok? Pero acá tenemos, este es un ejemplo de esta famosa categoría de paralelismo hebreo sinónimo. ¿Ok? Dice una misma cosa con diferentes palabras. ¿Quién habitará? La idea es quién va a adentrarse y quién va a poder estar delante tuyo, donde tú moras. ¿Sí? Un aspecto de antitético, Proverbios capítulo 1, versículo 8. Noten, Proverbios capítulo 1, versículo 8. Shema Beni Musar Abijá. ¿Sí? ¿Abijá qué es? Ab de padre, ¿no? Ab es padre, Tu tu padre. padre. Tu padre. Beni ¿qué es? Hijo mío. Hijo mío. Acá tenemos un imperativo. ¿Qué se llama? Escucha. Escucha. Hijo Noten mío. que es un imperativo singular. Escucha. Hijo mío. Musar. El musar de tu padre. Corrección. ¿Sí? La corrección de tu padre. Y al no ti Tishov. no, Titosh. Titosh, casi ni yo lo puedo ver acá. Titosh, Titosh, acá está esta palabra, solo tratamos de despreciar, pero tiene otro significado. Sí, la idea es como abandonar. Estoy viendo a ver si. dejar. To live and hear. La idea es como abandonar, desistir. ¿Sí? Y no desistas, no abandones, no hagas un costado el Torat de quién? De Imajá o Imejá. Tu madre. La instrucción, noten acá, ¿cómo se le llama la instrucción? Torah. Torah. ¿Sí? Noten acá, y este es otro Torah. componente que lo vamos a ver la semana que viene. Nosotros muchas veces traducimos Torah como ley. Torah en realidad quiere decir instrucción, y esto es importante. Después lo voy a explicar la semana que viene, especialmente en el Salmo 1. Salmo 1 y Salmo 2. Entonces, y no desprecies la instrucción de tu madre. Madre. ¿No es interesante? La instrucción viene de quién? De la madre. ¿Y la corrección viene de quién? Del padre. Wow. Y este es un ejemplo claro, aquí lo vemos, de un paralelismo antitético. ¿Sí? ¿Dice la misma cosa? Claro que sí, pero son ideas opuestas. ¿Sí? Uno es escucha,
¿sí? Sigue, presta atención a lo que te dice tu papá, a la corrección de tu papá, y no desprecies, es una idea antitética, ¿sí? A la Torá, la instrucción de tu madre. ¿Sí? Básicamente está diciendo la misma cosa, pero lo está presentando una de manera positiva y una de manera negativa. ¿Sí? Con ideas diferentes. Dice uno también así antitético que dice que dar la respuesta y cada ir a mala palabra áspera hace subir el volumen. Exacto, ese es un ejemplo de famosa categorización antitética. Y por último, tenemos el sintético. Sintético. ¿Sí? Salmo 73, 77. Es este. Sí. Salmo 77, versículo 13. Noten cómo empieza. Elohim. Elohim. ¿Qué significa? No sé. Dios. Bekodesh. En santidad, ¿sí? Ahí tenemos una preposición. Sí. Puede traducirse de otra manera. Acuerden que bet no siempre significa en de manera locativa. Acá sí tenemos santidad y después dice que Darjeja, ¿sí? Viene de Derech, camino, tu camino. Tu camino. Aquí en Elohim es traducido como un invocativo otra vez. Oh Dios. La idea es en la santidad de tu camino. O tu ¿Quién? camino es santo, esa es la idea. Y después dice, ni él, ¿Quién? ¿quién o qué? Sí. ¿Qué Dios? Gadol, que Elohim. ¿Qué Dios es grande? Grande. ¿Como quién? Elohim. Como Dios. ¿Qué Dios es grande como Dios? Tal vez podríamos agregar ahí en itálicas como nuestro Dios para distinguirlo. Esa es la idea. Noten acá tenemos un claro ejemplo de lo que se ha clasificado comúnmente como un paralelismo sintético. La segunda línea, el segundo colon, añade información extra a la primera. Noten que no está diciendo, hay una sola idea, ¿sí? Pero no es que está diciendo lo mismo dos veces. Acá añade algo más a través de una pregunta. Dice, tu camino hay santidad en tu camino, y después lo compara con otros dioses. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Sí? La respuesta es ninguno, porque no hay nadie tan santo como Él. Están relacionadas las dos ideas. Pero añade, ¿sí? Agrega información. Esto es lo que se conoce como el paralelismo sintético comúnmente. Entonces, 1753, Lowth definió el paralelismo de esa manera, como expresar de muchas diferentes maneras la misma cosa con diferentes palabras, y de acá surge la triple clasificación, sinónimo, antitético y sintético. El problema es esto. El problema es que esta última categoría, la categoría sintética, pone en duda la idea de decir lo mismo dos veces con palabras diferentes. No encaja con la definición más grande de paralelismo. ¿Se entiende? Esta tercera categoría, sintético, no encaja con el tenor o con la afirmación que se hizo antes para definir paralelismo. Si paralelismo es decir lo mismo muchas veces con distintas palabras, entonces el sentido sintético no encaja dentro de ese umbrella, de ese paraguas, de esa definición. Porque en realidad no dice lo mismo, sino que añade, desarrolla, continúa. Como resultado de esto, en los últimos años los lingüistas han revisado, los estudiosos, los comentaristas, han revisado la definición de paralelismo específicamente hebreo y se han alejado de esta triple clasificación de sinónimo, antitético y sintético, porque la sintético crea problemas. En realidad, sintético crearon esa categoría porque no encaja ninguna de las otras dos, pero tampoco encaja dentro de la definición más grande de paralelismo. Entonces, han habido otros que han definido el paralelismo de otra manera. Y ahí está Mark Futato, que define el paralelismo, por ejemplo, como el arte de decir algo similar en ambas líneas, pero con una diferencia añadida en la segunda parte. Entonces, Futato, noten que se aleja de la definición de decir la misma cosa dos veces y dice, es la idea o el arte, lo dice él, de decir algo similar en ambas líneas, pero dice él, con una diferencia añadida en la segunda parte. Con esto,
esa última categoría de sintéticos sí valdría la pena. Sí funciona. Pero no es sinónimo. Sinónimo, bueno, ahí está el arte, ¿sí? El punto es este. Hoy los estudiosos definen paralelismo como correspondencia. Y lo que ven, si lo pueden recordar de esta manera, es que hay algún tipo de movimiento de adición entre ambas líneas. ¿Sí? Hay un movimiento de adición entre ambas líneas. Es decir, la segunda línea va a añadir algo que la primera no tuvo, o que si lo tiene lo va a contrastar, pero va a añadir algo. Va a añadir algo. Y hay un tipo de movimiento. Eso es como definen hoy la mayoría de los estudiosos, especialmente los que saben literatura, no solo poesía hebrea, pero además otro tipo de poesía, cómo definen el paralelismo. Un movimiento de adición entre líneas. Y un buen ejemplo de esto lo encontramos en el Salmo 29. Lo hablamos la semana pasada. Salmo 29. Mismor de David, ¿sí? Noten, aquí tenemos en el versículo 1, Jabú le Yahweh, Bení Elim, ahí está el Atna. Jabú acá tiene de Jab, es justamente aumentar, dar, ¿sí? A ver si tiene otra definición. Dar a Yahweh. Elefante me puso acá. Pero sí, Hab tiene la idea de dar. ¿Sí? De dar. Entonces, dar a Jehová, Bené. ¿Qué es Bené? Hijos. Hijos de Elim. Elim son los poderosos. ¿Sí? Los guerreros, algunos traducen de esa manera. Y después dice, Jabú le Yahweh, dar a Jehová, Kabod, Gloria. gloria y qué más. Baoz. ¿Qué es Oz? Fuerza. Gloria y poder y fuerza. ¿Sí? Noten aquí, tenemos lo siguiente. Hay una repetición. ¿Qué es lo que se repite? El verbo. El verbo, Jabú, que significa dar, y después que se repite también. A Jehová. Noten que se repite 2 veces, Jabú le Yahweh. Entre las dos, en este bicolon, la primera parte dice Jabú le Yahweh y la próxima dice Jabú le Yahweh. O sea, la repetición de esta frase nos establece a nosotros, o nos dice, nos indica, nos revela que hay alguna especie de ¿qué? De correspondencia entre las dos líneas. Por la repetición hace obvio eso. ¿Sí? Hay algún tipo de correspondencia. El autor nos está diciendo, hey, porque estoy repitiendo esto, lean las dos líneas en conjunto, no separadamente, en conjunto, y por eso lo repito. Pero noten que aunque hay una repetición, también hay una grande diferencia. En la primera dice, dad a Jehová hijos poderosos, y después dice, dad a Jehová la gloria y el poder. Noten que no hay equivalencia formal, no hay equivalencia o no hay correspondencia dinámica o estricta, sino que acá tenemos una diferencia. Al principio se nos dice a quién debe darlo, son los hijos de los poderosos, nos dice quién debe tributar, por así decirlo, a Jehová, y en la segunda dice, ¿qué es lo que dice? Lo que hay que darle. El primero dice quién debe darlo, los hijos de los poderosos. Y el segundo dice qué es lo que se debe dar. Lo que se le debe dar es la gloria y el poder. Ahí es donde nosotros vemos justamente donde esta definición de futato encaja muy bien. Hay un movimiento de adición de la primera línea a la segunda línea. ¿Sí? Se dice, lo debemos leer conjuntamente por el paralelismo, y en este caso porque hay una repetición. Pero hay una diferencia, hay una distinción. Noten más adelante, en este mismo Salmo, Salmo capítulo 29, versículo 4. ¿Qué dice? Kol Yahweh Bakoach. Voz de
Voz de Jehová, Jehová. Koach, ¿qué significa? Con poder. Con poder, con potencia. Y después dice, Kol Yahweh Behadar. 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 Voz de Jehová, Hadar es otra palabra para gloria. ¿Sí? En gloria o con gloria. Noten acá tenemos, otra vez, algún tipo de correspondencia. ¿Cómo sabemos que hay correspondencia? Por la repetición. Kol Yahweh aparece en el bicolon, en el colon 1 y en el colon 2. Pero el movimiento es diferente, no es igual al mismo movimiento que vimos en el versículo 1. Lo que cambia acá es la característica de la voz de Jehová. En la primera línea la característica es que el poder, Sí. ¿sí? Y en la segunda línea, ¿cuál es la característica? Gloria. La gloria. Y esto encaja con lo que los hijos de los poderosos le tienen que dar. En el versículo 1, que le tienen que dar gloria y poder, porque la gloria y el poder ya son parte de su voz, son parte de sus características. Le tienen que tributar a él lo que él es debido. A nadie más le pueden dar lo que le pertenece a él. ¿Se entiende? Y esto es lo que el Salmo hace evidente a través de repeticiones, de juegos de palabras, de sinónimos. Pero no tenga que cambia la característica. Mientras que el versículo 1 iba del quién al qué, en este no va del quién al qué, va de una característica a otra característica. Hay alguna especie de movimiento, de adición, ¿sí? De diferenciación, tal vez, si quieren llamarlo. Inclusive, ustedes van a ver al final, versículo 10. Versículo 10. Noten versículo 10, ¿qué dice? Jehová. Jehová, la Mabul, Yashab. Jehová, ¿qué es Yashab? Llaves. Romper. ¿Qué es Yashab? De habitar, de sentarse. Sentarse. Jehová se sienta ¿dónde? En el Mabul, Diluvio. en el diluvio, muy bien, las aguas caóticas. Jehová se sienta en las aguas caóticas. Este es el mismo verbo de Yashab que aparece en el versículo 2 cuando dice que él está sentado en los cielos. El que está sentado en los cielos se ríe. Es este mismo versículo. Él se sienta, noten ahí tenemos el Adna, parte del Salmo a la mitad, el colon a la mitad. Dice, Jehová se sienta en el diluvio o sobre el diluvio, Vayeshev, Yahweh. ¿Y qué? ¿Qué es Yashab otra vez? Se sienta. Y se sienta Jehová, Melech Leolam. Sí, como, ¿sí? Como rey para siempre. Noten acá, otra vez. ¿Tenemos un paralelismo? Claro que sí. Porque el paralelismo es el núcleo de la poesía hebrea. La primera línea, ¿qué nos informa? ¿Qué nos dice? Circunstancia. El acto de Jehová. ¿En qué? Lo que está haciendo Jehová. No solo lo que está haciendo, porque el segundo también nos dice lo que está haciendo. Ambas líneas nos dicen que está sentado. ¿Cuál es la diferencia entre línea A y línea B? La soberanía del Rey. El Olam, ¿no? diluvio. ¿Cómo? ¿Dónde? El diluvio. Es la parte que es para siempre, el Olam. Sí, ¿cómo podemos distinguirlo? Temporalidad versus ubicación. Temporalidad con ubicación. La primera parte nos dice el lugar donde está sentado. Está sentado sobre las aguas caóticas, sobre el diluvio. La segunda parte no nos dice dónde, nos dice cuánto tiempo. Él está sentado, él preside, él reina sobre el trono para siempre. ¿Se entiende? Acá te encontramos esta idea de movimiento. Hay un movimiento entre línea 1 y línea 2. Entonces, estos son algunos ejemplos que nos recuerdan a nosotros que vale la pena leer el texto lentamente, específicamente cuando estamos lidiando con la poesía hebrea. Tenemos que leer el texto hebreo de manera detenida, buscando, si definimos el paralelismo como añadidura o como ese movimiento lateral entre línea A y línea B, con la visión, tenemos que leer lentamente para saber cuál es la diferencia entre la primera línea y la segunda línea, sea grande o sea pequeña, sea contrastiva o sea sinónima, o sea justamente sintética. Pero es mejor verlo en vez de en estas tres categorías de sinónimo, antitético y sintético. Es mejor solo definir el paralelismo como este movimiento y después tratar de ver cada línea o cada bicolon o tricolon o cuatricolon y tratar de ver cuál es la diferencia entre esta línea con la que le viene antes y con la que le viene después.
porque ahí es donde reside el significado, el arte del genio creativo del poeta. O sea, la interpretación correcta de los salmos va a ser el resultado de una reflexión profunda de la correspondencia de las partes de la poesía hebrea. Repito eso de nuevo. La interpretación correcta de los salmos va a ser el resultado de la reflexión profunda del tipo de correspondencia que hay entre las partes de la poesía hebrea. Ahí es donde voy realmente a llegar a la interpretación correcta del salmo. No simplemente a clasificarlo por sintético, sinónimo, antitético, no simplemente por decir, sí, acá hay correspondencia gramatical. No, yo tengo que ver el autor, qué diferencia hay, qué movimiento hay entre estas dos líneas que no vi antes. ¿Se entiende? Y ahí es donde va a estar la correcta interpretación. Y eso, créanme, viene con profunda reflexión. Porque hay una tercera característica, y ahora la vi, que hace a la poesía hebrea. Déjenme darles, Futato termina con esta cita, dice, cuando leemos las líneas poéticas de un salmo lentamente y reflexionamos sobre cómo la última suma el sentido de la primera, nuestra comprensión del texto es más profunda, dice, y nuestro deleite en el texto se intensifica. Entender qué es el paralelismo y cómo funciona el paralelismo enriquece nuestra experiencia de oír a Dios hablarnos a través de los salmos. Entonces, entender esta característica del paralelismo es esencial para cualquier exégeta, para cualquier expositor del libro de los Salmos, para poder entender cómo Dios nos habla a través del Salterio. ¿Se entiende? ¿Una pregunta por ahora? Si no, pasamos a la tercera característica. Una duda nada más. Adelante, Raúl. Nada más una duda conceptual, entonces. Tenía el paralelismo hebreo se da particularmente intraverso, no tanto entre versos. Bueno, en su núcleo, en su esencia mínima, por supuesto, a nivel intraverso, ahí va a residir el significado de ese, ya sea estructura más básica, bicolon, tricolon, por supuesto. Pero después hay una estructura más amplia que hace hay más movimientos, ¿no? Es solo el movimiento es interno, sino que va más allá de los versículos. Pero concuerdo contigo, la unidad, el sentido más básico lo vamos a encontrar dentro de ese versículo, después tenemos que mover al otro para ver la estructura más grande. Correcto. Okay, entonces. Opera a dos niveles. ¿Sí? No puedo solamente enfocarme a uno y perder de vista el versículo que viene antes y viene después, porque hay más movimientos. Ahora, noten que yo dije, la correcta interpretación del Salterio, entonces, o de los salmos, va a venir a través de una profunda reflexión del tipo de correspondencia que hay entre las líneas. ¿Por qué digo profunda reflexión? Digo profunda reflexión porque hay una tercera característica que hace a los salmos. ¿Y saben cuál es esa? Las imágenes. Las imágenes. Esta es la tercera característica básica. Imágenes. Las imágenes son un componente básico, esencial, del paralelismo hebreo. Luis Alonso Scockel señala, escuchen esto, que las imágenes son la gloria, son quizás la sustancia de la poesía, el planeta encantado de la fantasía, galaxia inagotable y viva y cambiante. ¡Wow! Ahí nomás, ya nos quitó un montón de imágenes, ahí nomás. ¿Sí? De hecho, él tiene un excelente libro que se llama Manual de la Poética Hebrea, que está traducido en español. De hecho, hay un PDF flotando por ahí, que está excelente también para tenerlo ese libro, y es más digerible que el que van a leer de los Salmos. ¿Okay? Pero tiene este tipo de escritura. ¿Okay? Y él dice entonces, las imágenes son la gloria, quizás la sustancia de la poesía, dice. Yo ahí no estoy de acuerdo, yo diría que la sustancia de la poesía es el paralelismo. ¿Sí? Es el núcleo. Pero sí él dice, es el planeta encantado de fantasía, galaxia inagotable, viva y cambiante, dice él. William P. Brown, en su excelente libro, se también lo pueden comprar, que se llama Sing the Psalms, viendo los salmos. Sing the Psalms, para entender todo este concepto de las imágenes, de Brown, se llama él.
Brown. William P. Brown. En ese excelente libro, que no está en español, pero si lo entienden en inglés lo deberían tener, Sing the Psalms, él mantiene que las imágenes son